Considerado el filósofo más importante de la antigüedad y uno de los precursores para que el método científico se desarrollara de una manera impresionante, como dinamita, se regara por todo el mundo y comenzara una escuela de pensamiento fundamentada en la realidad. Aristóteles. Aristóteles es el filósofo considerado más importante de la antigüedad. Algunos datos biográficos: sabemos que a los 16, 17 años se traslada a Atenas y estudia en la Academia de Platón. Él estudia ahí y después es uno de los alumnos más avanzados, más disciplinados, y dura alrededor de 20 años en la escuela de Platón. Después él se dirige pues a formar la educación de Alejandro Magno. Ahí fundan el Liceo y comienza también un sistema de pensamiento bastante interesante, separado ya de Platón, pero más bien fundamentado en conocidos como la escuela peripatética, porque la palabra perípatos significa caminar. Entonces decían que acostumbraba él estudiar con sus alumnos caminando, para que estuvieran pensando, caminando. Entonces quiero hablarles un poco de algunos conceptos que son fundamentales para la filosofía y que creo que nos conviene mucho conocer. Algunos de esos conceptos creo que ya los platiqué en otro video, pero no está de más mencionarlos brevemente. Esos conceptos son materia, forma, la teoría de las causas, las 10 categorías predicamentales, acto, potencia. Entonces yo creo que conviene mucho entender el pensamiento de Platón, porque ya es un pensamiento muy específico. Entonces el nivel más alto, o bueno, el objetivo de este video es compartirles una pasión que yo tengo desde hace más de 25 años, y que es el estudio de la metafísica, así conocida ahora como metafísica, y es una ciencia filosófica de gran profundidad que entra en la realidad de una manera como ninguna otra ciencia. Yo creo que por eso es una ciencia que a mí me gusta, me apasiona, porque lo superficial lo puede ver cualquier persona, pero en lo profundo de la realidad solamente algunos pueden entrar, y no se entra como Juan por su casa, sino que se entra con una especie también de conocimiento previo, aunque adentro lo que encontremos sea eso y muchas otras cosas más. Entonces por eso el sentido y el objetivo de compartirles un poco que me apasiona la metafísica, en específico la de Aristóteles, en su tiempo conocido como filosofía primera, no como metafísica. Pero sí, la metafísica se presenta como una ciencia, como una búsqueda de las causas primeras, también como causas últimas de la realidad. Como ya les decía, lo superficial, todo lo que vemos a simple vista,
es evidente, es inmediato, pero la metafísica va a tratar de buscar las causas últimas. Entonces, para entender un poco este vocabulario para la realidad de la metafísica, Aristóteles, yo creo que una de las grandes novedades de Aristóteles es ofrecernos un vocabulario muy aplicable y de manera universal, que hasta nuestros días se sigue aplicando, se sigue utilizando, y ese es uno de los grandes méritos, el darnos estos términos, estos conceptos para seguir profundizando. Uno de estos conceptos es la materia. La materia se le llama a todo aquello que nuestros sentidos externos pueden conocer. A través de la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, nosotros podemos conocer la realidad. Y todo aquello que captamos por los sentidos se le conoce como materia. Hay otros elementos que se conocen como forma. Materia en griego se dice energeia, y forma en griego se le dice eidos, el eidos. Entonces, la forma, justamente la forma no la vamos a ver a simple vista. La forma es aquello que es invisible a los sentidos, pero es visible a la inteligencia. ¿Qué tal, bueno? Entonces, eso es la materia y la forma. La forma también se puede entender como la forma es como también se puede entender la forma como aquello por lo que las cosas son lo que son. Entonces, cada criatura, cada ser posee en sí mismo su forma, es decir, aquello que lo hace ser lo que es. De manera que cuando se juntan estos dos componentes, la materia y la forma, la energeia y el eidos, se da un compuesto interesante que se llama sinolon. En griego es sinolon, pero es un compuesto que se entiende como la mezcla, la composición de la materia y de la forma. Entonces tenemos ahí ya unos primeros términos, materia, forma. Vamos a entender también en la persona humana, dirá Aristóteles que nuestra materia son nuestro cuerpo, los huesos, propiamente todo lo que abarca el cuerpo, entendido como materia. Lo que vemos a simple vista, podemos oler, tocar, entonces lo percibimos por los sentidos. Esa sería nuestra materia. Y la forma, aquello invisible que tenemos nosotros, pero que poseemos, aquello que determina el modo de ser del ente de nosotros, va a ser el alma. El alma. Aristóteles va a mencionar que el alma es un principio de vivificador y unificador del cuerpo humano. Esto lo va a decir Aristóteles, y lo vamos a comprender así a lo largo de mucho el tiempo, mucho de la historia de la filosofía. Se va a retomar este concepto de alma de Aristóteles como principio unificador y vivificador del cuerpo humano. De tal manera que nosotros somos un sinolon muy específico, un ente, entendiendo el ente como todo aquello de lo cual podemos hablar y pensar. El ente
no son solamente cosas materiales, cosas que vemos, sino también cosas inmateriales, ideas, pensamientos, proyectos mentales, todo es ente, todo aquello es un ente. Entonces, tenemos ahí ya estos conceptos aristotélicos muy importantes, y tenemos otros, por ejemplo, el de acto y potencia, que ya lo habíamos mencionado también en un video que ya tengo ahí puesto en YouTube. Pero ciertamente Aristóteles es ese filósofo en el cual encontramos un asombro, una percepción de la realidad, de la naturaleza, de una manera, ¿cómo les diré? Muy apetecible. Tú lees Aristóteles y te dan ganas de conocer el mundo, de conocer la realidad, lo que nos rodea. Entonces las preguntas, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Se encausan perfectamente en la realidad que vivimos todos los días. Al despertar, al atardecer, al anochecer, siempre tenemos esa idea, esa percepción de que todo lo que nos rodea tiene una razón específica de existir. Todos los acontecimientos que vivimos nosotros son también un referente de lo que somos nosotros. Es necesario acudir a Aristóteles, leerlo. Muchas de las situaciones que vivimos actualmente se pueden entender mejor, se pueden comprender mucho mejor si leemos Aristóteles. Creo yo que a veces puede ser difícil, tedioso, complicado entender este vocabulario que maneja Aristóteles porque no estamos acostumbrados. Pero créanme que con la frecuencia, con el deseo de conocer lo que él dice, y también para saber si lo que está diciendo es verdad o es mentira, poco a poco nuestro intelecto se va acoplando a ese pensamiento, y también vamos entendiendo la realidad de diversas maneras. Tenemos también la inquietud siempre. Yo creo que humanamente tenemos esa capacidad de asombro, la capacidad de conocer. No se va a agotar nunca, y eso es una maravilla, que siempre podamos conocer más, aprender más del mundo, de la realidad, de las personas. Y ese es un objetivo muy interesante de la filosofía, que no se queda con historias o con teorías ya establecidas, estacionarias, sino que siempre la filosofía va a tener un objetivo claro, que es comprender la realidad y actualizarla de una manera inmediata. Hay varios filósofos actualmente, como el surcoreano Byung-Chul Han, que más adelante voy a hacer videos sobre sus libros. Es un tipo de pensamiento muy realista también, y que también tiene un referente muy particular, que son los fenómenos que estamos viviendo actualmente. Más adelante hablaré sobre el libro La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han. En este libro, uno de los temas que se tocan, no el único, pero uno de los grandes temas, es el de cómo nuestra sociedad occidental tiene un sistema natural, entendido ya como una naturaleza de trabajo, de horas y horas de trabajo a la semana, y a veces la mayor parte de las personas no son felices con su trabajo. Lo hacen porque necesitan subsistir, necesitan un sueldo para pagar las cuentas y poder seguir adelante, pero son realmente un porcentaje muy bajo las personas que disfrutan su trabajo. Entonces, esta sociedad de cansancio que plantea Byung-Chul Han no es un cuento, no es una teoría, sino es una realidad palpable,
por medio de los fenómenos del estrés laboral, del cansancio, la fatiga, la fragmentación de las familias, la fragmentación de las relaciones humanas, relaciones de pareja, y todo ello debido a una presurización del tiempo, una especie de malinterpretación del tiempo, mayormente creado para el trabajo de las grandes empresas, y no tanto como un tiempo para crecer como ser humano, para conocer más, para aprender más y ayudar a los demás. Entonces, este concepto de sociedad de cansancio de Byung-Chul Han me parece muy pertinente por lo que estamos viviendo ahora, y también se requiere una mayor estabilidad emocional. Creo que necesitamos volver al mundo con otra idea, otro pensamiento, otra realidad, y con mayores cuidados, mayor prudencia en nuestro trato con los demás, y también ser más empáticos, ser más sensibles a las necesidades de los demás y podernos ayudar. Creo que es un momento en que se necesita comprender mucho al otro a partir de cómo yo me siento también. Entonces, pues solamente eso, decirles que les recomiendo, hay muchos libros de filosofía actualmente, pareciera que se está poniendo de moda la filosofía, pero si logran encontrar este libro de Gran Historia Visual de la Filosofía, de Masato Tanaka, este librito que están viendo acá, es un libro interesantísimo, ¿de acuerdo? Entonces, pues muchas gracias por ver este video, suscríbanse, comenten qué les parece esto, si es interesante o no. Necesitamos cada vez más leer más, aprender más del mundo, y yo creo que la llegada de este virus, de esta pandemia, nos empuja inevitablemente a leer más, a conocer más del ser humano y conocer más la realidad que nos rodea, para poder tener una previsión emocional, una cierta previsión intelectual, y también saber manejar, cómo manejar mejor nuestra vida, ¿verdad? Muchas gracias y que pasen buena tarde.